Bienvenidos a la quinta parte de esta serie La vida y obra de los padres verdaderos. En el video anterior estuvimos estudiando la preparación y la vida de la señora Hak Ja Han para poder junto con el Padre establecer la posición de los padres verdaderos de la humanidad. Esta se establece en el año 1960 junto con la bendición de los padres verdaderos. 36 parejas son bendecidas representando la humanidad, y más adelante durante esa década, la década de los 60, los padres verdaderos bendicen 72, 124, 430 y 777 parejas. Todos estos números tienen un significado. Durante un video posterior estaré explicando qué significan estos números y cuál es el significado de la bendición. Más adelante, los padres verdaderos comienzan a enviar misioneros alrededor del mundo, en Japón, Europa y los Estados Unidos. Aquí una fotografía de la primera misionera en los Estados Unidos y algunos de las personas que se le unieron a ella en San Francisco. Como los Estados Unidos es la nación hijo mayor y Corea la nación padre, Japón la nación madre, los Estados Unidos tienen una importancia muy fundamental en el establecimiento del reino de Dios. Es por eso que el enfoque de los padres verdaderos desde 1971, cuando ellos arriban a esta nación, se va a centrar principalmente en esta nación por varias décadas. Se comienza un movimiento de evangelización en donde decenas de miles de jóvenes estadounidenses se unen al movimiento de unificación inspirados por el principio divino. Y con ello el padre comienza a dar discursos providenciales alrededor de los Estados Unidos, comenzando en el Madison Square Garden en el 1974, un discurso titulado El nuevo futuro del cristianismo. Entonces, como pueden ver, miles y miles de personas llenaban los lugares donde el padre hablaba, empezando con el Madison Square Garden, y en la segunda parte de la década de los 70, el padre dado varios discursos provinciales muy importantes, empezando con el discurso en el Yankee Stadium en Nueva York en el 1975, donde a pesar de una gran tormenta que cayó previo a la venida de la audiencia, aún así el discurso fue dado y el padre habla con gran poder y nos da el discurso Los Estados Unidos es la esperanza de Dios. Unos meses más tarde, el padre organiza el discurso Los Estados Unidos y la voluntad de Dios en el movimiento Washington, en Washington, D.C., en frente de 300,000 personas. El padre está aquí. Hay un video que pueden observar en donde pueden ver al padre hablando muy poderosamente en coreano y utilizando su intérprete Bohipak para traducirle en inglés. Es importante que lean estos discursos providenciales porque ellos indican la voluntad de Dios para esta nación y el mundo. Quiero mencionar también un rally que se llevó a cabo, una demostración, un discurso que el padre da en Corea, en la ciudad de Yodo, en frente de 1,5 millones de personas. Aquí hay una fotografía de ese discurso. En la década de los 80 ocurren cosas muy importantes también, empezando con la bendición en 1982 de las 6,000 parejas en el Madison Square Garden. Esta es la puerta que abrió las bendiciones a nivel mundial, que vamos a ver más adelante se extendieron a millones y millones de personas. Algo importante también en la década de los 70 y 80 es que el padre se encuentra con varios presidentes de los Estados Unidos, incluyendo Nixon, Eisenhower, Reagan, y trata de compartir con ellos la visión de Dios para esta nación. Quiero mencionar solo algunos de los esfuerzos de los padres verdaderos para extender el ideal de Dios a través del mundo, de la sociedad. En un video posterior voy a explicar más a fondo los esfuerzos de los padres verdaderos para cubrir todas estas áreas. Pero mencionemos algunos. Empecemos con los medios de comunicación.
Padre establece periódicos como el Washington Times, Tiempos del Mundo para la comunidad hispana y todas las naciones providenciales, periódicos, y la meta de estos periódicos era poder dar una visión más centrada en Dios de las noticias. Padre también se esfuerza en los recursos naturales, preocupado por el futuro de la humanidad, sabiendo de que en un futuro va a haber más gente y menos comida. Padre mira hacia el océano como una esperanza para la alimentación del futuro de la humanidad. El área de entretenimiento también es importante. Padre busca actividades en las que las personas puedan convivir y participar y generar alegría, entre ellas el fútbol. Establece la Copa de la Paz, en donde invita a equipos profesionales de Asia y Europa para torneos enfocándose en la paz. También establece los Angelitos de Corea, que son niñas que bailan bailes tradicionales coreanos y van alrededor del mundo fomentando la cultura de la nación elegida. Vamos a ver en los años, la segunda etapa de los años 80. Es una etapa muy difícil en donde la familia de los padres verdaderos paga indemnización. Empezando con la muerte de su segundo hijo, el segundo hijo de los padres verdaderos, Hun Jinin, muere. La explicación providencial de ella es Satanás tenía condiciones para atacar, para destruir la vida de los padres verdaderos, pero Hun Jinin se ofrece como la ofrenda. Él se ofrece para dar su vida en lugar de los padres verdaderos. Después es un momento muy difícil para los padres verdaderos ver a su hijo todavía un adolescente ir al mundo espiritual. Él muere en un accidente de tráfico. La segunda momento de esta etapa difícil es el encarcelamiento del padre en Danbury. Esta es la sexta vez que el padre es encarcelado y por motivos ridículos. El IRS, que es la institución que recolecta impuestos en los Estados Unidos, junto con algunos de los funcionarios del gobierno, mandan al reverendo Moon a juicio y lo encarcelan por 13 meses. En los Estados Unidos a nadie se le encarcelan por no pagar impuestos sin primero enviarle una notificación. Si una persona debe impuestos, se le envía una carta diciéndole que debe unos impuestos y que debe pagar antes de un lapso determinado. Al Movimiento de Unificación nunca se le notificó acerca de esto. Entonces el padre fue enviado injustamente a la cárcel y allí el padre va agradecido y continúa dando amor dentro de la cárcel. Algunas de los prisioneros le prometen al padre seguirlo después de que salgan de allí. Aquí hay una fotografía del señor Kamiyama, que era el cargado de las finanzas. Él también va por algunos meses a la cárcel con él. Y los ministros cristianos que conocían al reverendo Moon, se unen y salen a protestar afuera de los edificios públicos, gubernamentales, para que liberen al reverendo Moon de la cárcel. Después de que el padre sale de la cárcel, se continúa con su enfoque providencial, esta vez para acabar con uno de los dolores de cabeza de Dios, que es el comunismo. Primero se encuentra con Kim Il-sung, que era uno de los líderes de Corea del Norte en el tiempo en que él fue a la cárcel en Hunnam. También se encuentra con Gorbachev y lo anima para que desista del comunismo en la Unión Soviética. También hay manifestaciones centradas en el hijo mayor de los padres verdaderos, Hyojenin. Va con los miembros y hace oración y condiciones para que el muro de Berlín caiga y para que el comunismo termine. A finales de los 80, entonces el comunismo termina y la lucha de los padres verdaderos por terminar con el comunismo termina victoriosa. En los años 90
Es un periodo donde la bendición se empieza a dar a nivel mundial. Parejas de todo el mundo vienen a la bendición, comenzando en el año 1992. Los padres verdaderos bendicen 30,000 parejas. En el año 95, 360,000 parejas. Voy a mencionar un proyecto uno de los proyectos tantos de los padres verdaderos, se llama la carretera internacional, el Superhighway Internacional. Padre decía que en un futuro, cuando la humanidad fuera restaurada, las fronteras caerían y no necesitaríamos visa ni pasaporte para ir alrededor del mundo. Entonces una persona podría ir con su familia, embarcarse en un viaje de varios meses, ir desde la Patagonia en Argentina hasta el norte en Alaska, atravesar un túnel que iba a ser fabricado más adelante, que atravesaba el parte norte del continente americano y hasta Asia. Y podría pasar a Rusia, todo el continente asiático, Europa y eventualmente África. Es un proyecto fantástico, pero que eventualmente se va a realizar. También vamos a mencionar uno de los dolores de cabeza de Dios es los esfuerzos en el Medio Oriente, donde los judíos y los árabes han estado matándose por miles y miles de años. Entonces lo que Padre hace es envía ministros cristianos y miembros de unificación para buscar puentes de reconciliación entre los líderes religiosos árabes y judíos. Este esfuerzo continúa hasta hoy en día. La segunda parte de los años 90, Padre anuncia que estamos en una nueva era, la era del Testamento completo, y a través de este anuncio, Padre realiza varias actividades providenciales, comenzando con la inauguración de la Federación de Familias para la Paz Mundial. Quiere decir de que la Iglesia de Unificación ya no es más y pasa a ser la Federación de Familias para la Paz Mundial. Esto ocurre en el año 1996 en Washington, D.C., la inauguración. Ocurre una bendición más en el estadio de fútbol americano en Washington, D.C., donde 360 millones de personas son bendecidas, incluyendo parejas en el mundo espiritual. Padre también se enfoca por varios años en Sudamérica, especialmente en dos partes, una en el Pantanal, en Jardim, en Brasil, y otra en Leda, en Paraguay. Quiero mencionar especialmente la providencia en Leda, porque allí Padre envía un grupo de miembros del movimiento para que ellos puedan tratar de crear un lugar donde pueda sustentarse por sí mismo. Quiere decir de que ellos iban con la misión de crear formas de poder establecer un lugar donde la gente pudiera lograr alimentarse por sí misma sin ayuda de externas. Entonces ellos allí tienen todo tipo de lugares donde hacen farming para pescados y pescado, animales como cerdos y vacas, y plantando también todo tipo de vegetales en este lugar sin la ayuda de externa. Entonces es un lugar muy interesante para ir a visitar si tienen la oportunidad. En Paraguay, en Puerto de Leda. Estas son algunas de las actividades que los Padres Verdaderos han llevado a cabo hasta antes del año 2000. En el siguiente video voy a enfocarme en la última parte de esta serie, que es la parte de la vida de los Padres Verdaderos. Cuando ellos se van de los Estados Unidos, se enfocan en Corea, y toda la preparación para la era del Changilguk, que es la era después de la era del Testamento completo, que es la era que le va a dar la bienvenida a el reino de los cielos en la tierra. Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.